anterior, como después de la fecundación, la célula se transformaba en un cigoto, donde están intercambiados los dos núcleos, viene la información de mamá y de papá, con la mitad de cromosomas. Una vez que se da la fecundación, estos se terminan uniendo y empieza el proceso de desarrollo biológico. Después de ser cigoto, acuérdense que todavía se encuentra en el sustrato de las trompas de falopio, por la teoría. Mientras va descendiendo por las trompas de falopio y llega al lugar de la implantación, se van dando los cambios más importantes de este periodo organogenético. Entre estos teníamos la segmentación y vimos también que es diferente de la forma de segmentarse la meroblástica y la holoblástica. Ustedes igual me comentarán si es que es meroblástica o es holoblástica en sus especies. Esta segmentación sabemos que empiezan a divisiones bifásicas de 2 en 2, hasta que ya no podemos contabilizarlas, pasan de 36, 38 y cambia de nombre. De llamarse clivaje segmentación es mórula. En la mórula tenemos una proteína que se llama ovomorulina, que hace que la mórula no se abra, sino que se encuentre compactada. Al mismo tiempo, por efecto quimiotáctico, las células van unas hacia adentro y otras se quedan hasta la periferia, que da origen a la masa celular interna y la masa celular externa. Ahora, así mismo tienen que exponer ustedes, ¿verdad? ¿Por qué se ven? Por eso están aquí, si no, ¿para qué bien? Ya. Entonces nos quedamos en la mórula, donde se empieza a transformar en masa celular interna y interna. Se abre en la mitad un hueco que le conocemos como célula. Todas estas células desde este punto se llaman blastómeras. Las blastómeras que se van hacia la zona más interna, cuando se transforma en blástula, se van a llamar embrioblastos. Y las que se quedan hacia afuera van a ser el trofoblasto. El trofoblasto va a ser parte de la placenta y todas las envolturas extrafetales, mientras que el embrioblasto va a ser lo que vamos a tratar hoy. El embrioblasto al inicio tenía 2 capas, que es el hipoblasto y el epiblasto. El hipoblasto tiene 3 formas en las que creemos que se fue formando, que puede ser por delaminación una, y luego esta se transforma en una capa trilaminar. Esta capa trilaminar tenemos el ectodermo, mesodermo y endodermo, que ya les conocimos en histología. Cuando tenemos estas 3 capas, al mismo tiempo, si ustedes se dan cuenta acá, se puede ver la formación de la gástrula. ¿Por qué le pusieron ese nombre gástrula? No les había dicho en la anterior clase. Porque se creía que estaba formándose un hueco que iba a dar origen al sistema gástrico. Por eso se quedó con el nombre de gástrula. Pero originalmente sabemos que es una invaginación de distintas células que va a dar origen a las 3 capas. Y de esas 3 capas recién se va a formar el sistema gástrico, que es el endodermo, la capa más interna, que en las aves estaría directamente conectado con el vitelo blanco y el vitelo amarillo por medio del cordón umbilical, y ese se reabsorberá en todos los ovocitos cleidóticos. Ya, entonces nos quedamos con la idea de la gástrula y las 3 capas. Ahora vamos a ver qué pasa con esas 3 capas. Bueno, en este video observamos simultáneamente, Como tenemos aquí el embrión en color amarillo, esta sería la vesícula vitelina. Acá arriba, siempre protegiéndole al embrión, tenemos el ábulo. Y lo que encontramos aquí, se acuerdan que inicialmente se llamaba trofoblasto. Tenía ese sitio trofoblasto y el sitio trofoblasto. Este se va uniendo con las capas externas del corion y va formando este tipo de vellosidades, que en cada una de las especies es más grande o es más pequeña, es más importante, es menos conectada, produce sangrados, no produce sangrados. Eso vemos en el capítulo 8. Entonces todo esto se está formando de forma simultánea, aunque nosotros les vamos estudiando por partes, En este video ustedes van a observar cómo
cómo se va dando esta formación de la bicapa o la capa bilaminar en la gastrula y la capa trilaminar en la gastrula. No tiene audio, ¿no? Es para que igual ustedes en sus maquetas siempre conserven los mismos colores porque nos ayuda a diferenciar. Entonces miren los movimientos morfogénicos cómo hacen, como si nosotros estuviéramos jugando con la plastilina, ¿no? Se van imaginando, van migrando, se delaminan y ahora aquí ya tenemos el embrión. Miren cómo se va formando el corazón, que es uno de los primeros órganos que va a estar activo en la vida del embrión. Si le observamos en otro corte, aquí tenemos la notocorda, que era la que nos ayudaba a la formación de lo que es las vértebras y de la médula espinal, ¿no? Aquí vemos todo pintado de azul, ectodermo, de rojo, mesodermo y de amarillo endodermo. Esto que vimos en embriología y que vimos en histología es el tubo neural, ¿no? Que se forma también desde el principio. Entonces, dos órganos o dos tejidos importantes que aparecen al inicio, primero es el sistema nervioso y ustedes vieron también la formación del corazón. Ahora aquí rápidamente están pintados otra vez de colores, ¿no? De azul, ectodermo, y vamos a ver cómo dentro del endodermo todos estos pequeños esbozos van a dar origen a lo que es pulmones, laringe, tráquea, esófago. Aquí le estamos viendo en un corte transversal cómo se va tomando posiciones del estómago, ¿no? Inicia en el centro y se va poniendo hacia el lado derecho, que es en donde tenemos todos el estómago, a menos que sean rumiantes. Igual nacen siendo monogástricos, ¿no? O monocavitarios. Entonces, mira, aquí estamos viendo la formación de la columna, la médula. Este es el estómago, que al inicio es como un tubo, todo es como un tubo, ¿no? Así le conocemos el sistema gástrico, inicia desde la boca, termina en el ano, es un tubo. Por aquí miren cómo ese tubo en el inicio embriológico va tomando diferentes formas, ¿no? Se va ensanchando en la parte del estómago, va dando forma, se van apareciendo todos los tejidos que ya fuimos estudiando y siempre están cerca sus glándulas accesorias, ¿no? Entonces aquí miren este pequeño esbozo, va a ser el hígado, que es un órgano importante que desde el inicio ya se lo puede apreciar. Les había hablado al inicio que los órganos más importantes siempre están desde el inicio desarrollándose porque son muy específicos. Entonces necesitan más tiempo para irse haciendo más específicos. Miren, aquí está el hígado, lo que va a ser parte de la vesícula biliar. Miren el estómago, aquí se ve el páncreas. Empiezan con los movimientos giratorios. Acuérdense que en este periodo, si consumimos o maltratamos a los animales, consumimos medicamentos, ingerimos sustancias psicotrópicas, se dan cuenta que se va el estómago girando. Puede ser que no haya ese movimiento, y hay muchos niños que aparecen, o nos pasa mucho en gatos, que no se forma el diafragma. Entonces el diafragma se abre y los intestinos presionan la parte de la cavidad torácica. Entonces los animales nacen, no pueden respirar, no usan los pulmones y mueren inmediatamente. Entonces es importante siempre manejar a los animales en el periodo embriológico de la mejor manera. Ahí están los movimientos giratorios, ¿no? Que da cada parte del tubo digestivo para dar la forma que actualmente tenemos. Por eso en anatomía nosotros cuando abrimos sabemos por el lugar y la localización que está. No es que ustedes tienen el estómago al otro lado, todos tenemos el estómago al mismo lado. Ahora puede ser que sí se encuentren en diferentes posiciones, pero por malformaciones, mutaciones, están cerca de algún lugar radioactivo, ingerieron algún tipo
bonito ver, ¿no? Cómo es un tubo y luego cómo se va formando sus secciones, cómo va girando. Vamos a ver las membranas cloacales, cómo se va a ir formando, ¿no? Una de las membranas extraembrionarias es el alantoides, que al inicio aparece como una pequeña bolsita, pero es luego la bolsita que va a tener los desechos cuando ya empiece a trabajar vagamente lo que son los riñones. Entonces en esta bolsita van a estar desechos de, entre comillas, orina. También hay un tipo de heces que se llaman hipomanes, que por eso también es peligroso que los bebés pasen mucho tiempo sin nacer, porque se pueden regresar estas sustancias de desecho dentro del embrión. Ya. Entonces, una vez que aparecen las tres hojas germinales, más o menos ya se vería en los humanos de un embrión esta características. Se puede apreciar la cabeza y estas se pueden ver las extremidades. En este momento los embriones tienen un movimiento, pero que no es un movimiento voluntario, no es que ya están moviendo las manitos o las piernas, sino son movimientos de formación de todo lo que acabamos de ver ahorita. Internamente se están moviendo las diferentes capas, entonces eso produce ciertos movimientos dentro del embrión. A todos estos pequeños órganos que recién están apareciendo les vamos a conocer como esbozos. No, por ahí van a aparecer esbozo de las extremidades anteriores, posteriores. Dentro de cada una de estas capas tenemos especificaciones con respecto a los tejidos. Entonces en el endodermo, que sería la parte más interna, está bastante relacionado con el aparato digestivo y con el aparato reproductor y excretor. El medio va a tener que ver, o el mesodermo va a tener que ver con músculos, con huesos, con tejidos como la sangre. Y el ectodermo, que vimos igual en histología, va a tener que ver con la piel y todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso. La piel tiene órganos de los sentidos, la piel se conecta también con los músculos. Entonces, aquí es cuando todas las cosas que vimos van teniendo sentido, ¿no? Habíamos visto en la clase anterior, el primer órgano que aparece, no se va apareciendo primero como un surco por este movimiento del hipoblasto, y que ustedes también en gastro le vieron cómo se va imaginando hacia adentro, es esto viéndole desde afuera, ¿no? Y también va a ayudar a que la porción cefálica vaya siendo mucho más expandida. Se va la línea primitiva hasta la zona del nódulo y empieza a regresar. Se queda aquí el nódulo de Hensen y esta línea se va haciendo mucho más gruesa. En este periodo vamos a decir que aparece el sistema nervioso y por tanto se llama neurulación. Este
Este es el límite entre el periodo germinal y el periodo embrionario. Hablando así, germinal como las primeras capas que aparecen, tanto en balástula como en cástula. Aquí le vemos en otro corte. Afuera está el ectodermo, en la zona interna, formando lo que es sistema gástrico, va a estar el endodermo y hacia la mitad va a estar el mesodermo. Vamos a quedarnos con diferentes ideas de los cortes, ¿no? Aquí tenemos el embrión como tal. Lo que vamos a hacer, igual que vimos en los anteriores videos, cómo se fue formando, ¿no? Teníamos las dos capas hacia afuera y se fueron imaginando capas hacia adentro. Nos vamos a quedar con el ectodermo para ver qué nomás se va formando de este. Primero es uno de los más importantes, se forma más rápido el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y junto con este va de la mano todo lo que es órganos de los sentidos. Dependiendo de la especie vamos a tener piel, pelo, plumas, garras, todos los órganos accesorios que la especie puede tener. Ahora en el ectodermo le habíamos observado, ¿no? Se vería así en las primeras 2 semanas de vida. Tenemos el disco ya está formado trilaminarmente, observan aquí el surco al día 16, cómo estas aberturas se van expandiendo y queda como si fuera un lacito, pero estas tienen que cerrarse. Entonces acá tenemos diferentes espacios que no se van a cerrar, ¿no? Entonces, ¿quién ayuda a esta formación? Es la línea primitiva, que va alcanzando varios días, se forma una placa, luego se va cerrando y se forma un canal. La idea es que el día 23, esto en humanos, ¿no? Al día 23, el tubo neural se vaya cerrando por completo y se quedan estos dos extremos que se van a ir cerrando poco a poco. Estos extremos se van a llamar el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. No tienen nada que ver con las membranas bucofaringea y anal, no se vayan a confundir con eso. En la neurulación, nosotros implementamos generalmente el ectodermo de azul. Para recordar, aquí tenemos la formación de la notocorda, que es la que le vemos acá. ¿Qué es lo que hace esta notocorda? La placa está de forma horizontal, pero se tiene que transformar en este tubo que vimos en histología. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ayuda de diferentes células de la notocorda, información que tiene cada una de las células, va a hacer que esta placa se vaya plegando y forma una placa, luego forma un surco, luego forma una cresta y el tubo como tal. ¿Pero qué pasó a los extremos? Al cerrarse formó la epidermis y de aquí se formará también la hipodermis y la dermis y todo lo que son órganos de los sentidos. Ahora, como este es el primer órgano que se va desarrollando, ¿qué es lo que hace? Como su crecimiento es acelerado, hace que el embrión se dé una vueltita y se le vea plegado por este mismo movimiento muy rápido que realiza la célula. Luego se irá estirando normalmente. En la epidermis, bueno, ya sabemos todo lo que vimos en histología, se va a desarrollar la piel con todos los órganos, células, irrigación sanguínea, va a tener sus placas de tejido adiposo, se va a ir formando durante todo este periodo. Y lo más importante, va a haber órganos de los sentidos que se van a ir desarrollando. Ahora, dependiendo de la especie, hay órganos que se van a desarrollar mucho más rápido, como en el caso de las aves. En las aves el ojo se ve hasta más grande que su propia cabeza, porque es uno de los órganos que ellos necesitan para sobrevivir. Por ejemplo, las aves rapaces, sin la vista no son nada, ¿no? Dentro del tubo neural va a seguir aquí. Este es el origen y se va a conservar hasta la muerte. En este punto se va a ir desarrollando todo lo que es prosencéfalos, la vista, vesículas ópticas,
el encéfalo igual, el mesencéfalo, el rombencéfalo y algo que va a permanecer durante toda la vida, solo que vimos en la histología. Todas estas células accesorias, tanto neuronas como neurones. Lo que sí ya no se va a ir desarrollando, obviamente no va a salir otro ojo, no le va a salir otro cerebro, pero se va a conservar este tubo neural para la creación de las células que van a seguir durante toda la vida. En este punto, igual si es que hay todas las cosas que les he comentado, este neuroporo que vimos al día 23 no se cierra y esto produce una enfermedad que se llama anencefalia. El cerebro no se terminó de completar. En la actualidad ya no hay muchos casos porque se recomienda hacer siempre la ecografía, ya te van diciendo que no se está formando el cerebro. Por tanto, se interrumpe el embarazo, pero hace algunos años atrás llegaban a nacer bebés de este tipo. Obviamente no eran viables, nacían y a pocos minutos se morían. Entonces aquí tenemos la anencefalia. De este mismo neuroporo anterior también tenemos la ciclopía, que en animales resulta ser más frecuente que en humanos, porque como ustedes verán, los animales cuando viven en casa hay plantas ornamentales y ellos no salen. Y una de las prácticas normales de ellos es ir a comer pastito para vomitar, limpiarse, o los perros o los gatos también para sacarse los pelos. Como no les permitimos, ¿qué hacen? Van a comer nuestras plantas ornamentales, que la mayoría son venenosas. Entonces se ha detectado mucho esta plantita que se llama veratrum, que viene de origen asiático, específicamente en la China, que ella en la China crece como mala hierba, pero resulta que en las macetas se ve muy bonito. Entonces, al hacer varias investigaciones, se notó que este veratrum hace que este neuroporo anterior no se cierre. Por tanto, los embriones nacen con un solo ojo. Aquí vemos imágenes de diferentes especies en gato. Obviamente llegan a nacer, pero no son viables. Acá tenemos el perro, acá el cerdo y acá en humanos. Dentro de este mismo neuroporo anterior también podemos tener la hidrocefalia. Va a haber especies que son mucho más predisponentes, como vemos los chihuahuas, ¿no? Que son bastante cabezones y por mucha selección la gente quiere que sea más cabezón, que tenga la trompa más puntiaguda, etc. Entonces, al nosotros hacer este tipo de selecciones, mezclamos ya animalitos con ligeros niveles de hidrocefalia y luego sus crías pues van a nacer con grados muy altos de hidrocefalia. Es la dilatación del sistema ventricular cerebral debido a que hay una excesiva acumulación de líquido cefalorraquídeo, y se acuerdan que teníamos la barrera de los epidemocitos, se rompe, no puede contener. Por tanto, una de sus características también es el estrabismo, aunque se ve. En humanos se opera, en perros generalmente nadie va a gastar, al menos en nuestro país, nadie va a gastar en una cirugía de esta, ¿no? Porque es costosa y complicada. Pero tenemos razas que son predisponentes, generalmente son las razas pequeñas, que son las que hemos ido modificando para que se vean muy pequeñitas, pero si ustedes se dan cuenta, por ahí tienen como que algún desorden no muy bien definido. Entonces tenemos el maltés, el Yorkshire Terrier, el bulldog inglés, el chihuahua, el saxo, el pomerania, el caniche toy, el Cane Terrier, el Terrier de Boston, el Pug, el pequinés, ¿no? Que son razas, justo las razas de compañía que nos gustan, son bastante predisponentes a esto. Otra cosa, la edad también puede provocar que el neuroporo anterior no se cierre, y bueno, ya vimos las razas, ¿no? Ahora esta es una enfermedad congénita, diferente a lo hereditario. ¿Quién me dice la diferencia? Se adquiere soy amigo y hereditario viene de los papás antes del nacimiento, desde los genes. La congénita se ve al nacimiento, ¿no? ¿Sabes qué es una enfermedad congénita? Sí, se podría también ver en los radios de X o en la ecografía, pero en animales casi no lo hacen, ¿no? Pero en humanos sí. Entonces por eso se prefiere detener el embarazo al tener un bebé así.
Pero la hereditaria no quiere decir que va a aparecer, sino que probablemente por tus condiciones de vida y en tus genes estaba que por ahí tienen diabetes, por ejemplo. No quiere decir que tú vas a tener necesariamente, pero si no llevas un buen estilo de vida, tu predisposición va a ser más alta. Entonces la hereditaria puede ser que se exprese o no, ya depende de ti, porque está mala información. Mi abuelito se murió de cáncer de tiroides, yo también voy a tener tiroides y todos se enferman mentalmente, eso está súper mal, ¿no? Esa es una enfermedad colectiva. Eso no debería de existir, pero a los humanos les encanta. Ay, es que mi abuelito se murió de no sé qué, él también ya sí quiere morir joven. Entonces eso hay que quitar de la cabeza, uno se enferma más de la cabeza. Ahora vamos al neuroporo posterior. En el neuroporo posterior, acuérdense que se tiene que ir cerrando y que es una guía de lo que va a ser el sistema nervioso. Está inmiscuido la médula como las vértebras. Entonces, si no se ha cerrado, he visto en varios casos en los perritos pug, en los bulldog francés y en los bulldog inglés he visto muchísimo, que tienen como unos pelitos raros parados ahí. Inicialmente es porque les faltó la vértebra, sobre todo la espina, la dorsal. Ese sería el grado menos letal. En otro grado, miren, no se cerró por completo el canal y permite que salga una porción de lo que es la médula. Esto podría inmovilizar un poco al animalito, que sea cojo, etc. Esto se ve con rayos X. Se hace una técnica que es con un tipo de luminiscentes que se ve como el bario, por ejemplo, ¿no? Que se le ve pintado como que estuviera radioactivo. Entonces le haces una intervención y se puede tomar las placas. Y luego la más grave, cuando sale por completo la médula, generalmente estos animalitos nacen con el tren posterior inhabilitado, que con terapia, cirugía sí se podría mejorar, pero en humanos. Ya les digo que aquí en perritos no lo hacen. Sí he visto animalitos que caminan con el tren posterior completamente inhabilitado. Despiértelo, vea, y los dos saben estar durmiendo en clases abrazados. Si no es del uno, es del otro. Entonces esta sería cuando el neuroporo posterior no se cierra por completo. Ahora, no solamente pasa en las vértebras lumbares, también podría pasar en las torácicas, porque es la misma guía. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, esto es lo normal, ¿no? Que tengamos una espina dorsal. Pero aquí está en un grado muy leve, está abierta, puede estar mucho más abierta o expuesta. Entonces, ¿ahí qué pasa? Tendremos parálisis del cuello para abajo, ¿no? Entonces, aquí le vemos. Ahora hay animalitos que a pesar de eso han continuado con su vida. Entonces se ha cortado por completo la cantidad de vértebras. No cumplen las 13, las 7 cervicales, las 13, las 7 lumbares, las coxillas. Entonces aquí se ve acortado. Pero con una buena familia estos animalitos han continuado su vida, ¿no? Y hay muchos humanos que también se ven más cortitos, ¿no? Muchas veces no se les hace exámenes y por ahí sus vértebras son más cortas o les falta una, pasa también. Vamos a ver este video que es como hecho en plastilina, para que vean qué sucede con el neuroporo anterior y posterior.
y la espina bífida, que no puede ser solamente en la parte posterior, sino puede ser también en la torácica. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Casos, experiencias? También existen unos casos de estas deformaciones también en el cráneo. No, eso es otro tema. No tiene que ver con estos defectos de ectodermo. Vamos con el mesodermo, vamos con esta plaquita de acá, que está pintada de rojo. Ahora, justamente aquí en el mesodermo vamos a encontrar en diferentes secciones los tejidos que ya vimos. Porque se acuerdan que hablábamos del tejido conectivo y el tejido conectivo era especial. ¿Cuál era el especial? El óseo y el cartilaginoso, ¿no? Entonces están con el mesodermo que ya estudiamos. Ahí también que vimos la sangre, por eso está aquí el sistema circulatorio. Y luego también vimos que la epidermis pertenece al ectodermo, pero la dermis ya es tejido conectivo, así que pertenece al mesodermo, ¿no? Y aquí están todos los tejidos subcutáneos y el músculo también es parte del mesodermo. Y cierta parte del tejido de urogenital tiene que ver con el mesodermo, pero también está relacionado con el endodermo, ¿no? Eso como aclaraciones. Como todo vieron, al inicio es solamente una franjita o un tubito o una plaquita. Vamos a ver cómo simultáneamente, ya nos olvidamos de este, nos quedamos con el mesodermo. Al inicio solo se llama mesodermo intraembrionario, pero como va progresando, va a dar origen a un tipo de masas redondeadas que se llaman somitos. Vamos a ver cómo se forma. Después va tomando diferentes formas, ya no es una plaquita intraembrionaria, sino que podemos observar que tiene un mesodermo paraxial, que es el que observamos acá. En la mitad es como que si se formaron cuellos, que se llama mesodermo intermedio. Hacia la mitad observamos el mesodermo lateral, que se está yendo hacia los lados. Y como se va una porción hacia arriba y otra hacia abajo, este se llama celoma intraembrionario. Acá se lo ve más desarrollado y si se dan cuenta ya se está haciendo más redondo. Continúa el mesodermo hacia arriba somático y el que se va hacia abajo es plético. Y aquí ya lo podemos observar mucho más redondeado, ya no se llama mesodermo, ahora se llama somita o somito, depende del autor, da lo mismo. Ahora, dentro del mesodermo tenemos órganos transitorios que solamente van a aparecer en la temporada embriológica, después desaparecen. Entonces, la primera que ya le conocimos es la notocorda, que nos da el nombre a los cordados vertebrados. Después ya vimos el desarrollo de los somitos o somitas, igual van a desaparecer. Después tenemos las porciones laterales, que son justamente la que se iba hacia arriba y la que se iba hacia abajo. En estas porciones intermedias se va a dar el desarrollo de los gonadenofrotomos, que tiene que ver con el sistema renal y con el sistema reproductivo. Y aquí aparece la conocida unidad del riñón, que es la nefrona, de ahí viene gonadenofrotomos. Y luego las láminas laterales, que eran las que van a empezar a rodear o van a hacer este tejido conectivo que va a dar separación. Por ahí aparece el mesenterio, generalmente viene de láminas laterales. Todas las bolsas que envuelven a los órganos vienen de las láminas laterales. Por ejemplo, el pericardio. Ustedes han abierto un animalito, no es que los órganos están sueltos, siempre están en bolsitas o están recubiertos por telitas, de ahí vienen las láminas laterales. Entonces estos son órganos embrionarios transitorios, después ya no les vemos. Ya le conocemos a la notocorda, es esta de acá, y a la formación de la columna vertebral e induce la placa neural. Una vez eso, desaparece. Los somitos, si ustedes los observan acá, son estas prolongaciones del mesodermo paraxial que van a tener la misma forma, o vamos a pensar que son como las vértebras, por tanto tienen el mismo nombre.
y van apareciendo de dos en dos hacia los costados que vimos en el anterior video. Entonces tenemos desde la porción cefálica, tenemos 4 occipitales, 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras, 10 coxillas, ¿no? Vienen a tomar el mismo nombre de las vértebras, pero no son. Estas tienen dentro otro tipo de masa que igual van a desaparecer. Si nosotros le abrimos a una somita, vamos a observar que tiene diferentes porciones y cada una de estas al microscopio da origen a órganos completamente distintos. Entonces, la primera porción, el esclerotomo, va a dar lugar a las vértebras. El dermatomo, como dice su nombre, dermatomo, va a dar origen a la dermis y todos los órganos accesorios de este. Y el miotomo, igual su nombre, va a dar origen a la musculatura. En la mitad hay un orificio que se llama mioceno. Y si ustedes le ven, acá está la notocorda y a cada extremo están estas somitas o somitos. Las láminas laterales, una sí va hacia arriba, somatopleura, otra sí va hacia abajo. Pero ¿qué sucede? Ya les dije que van a envolver y van a separar todos los órganos. Revisten el celoma extraembrionario y en etapas posteriores forman membranas mesoteliales, serosas, cavidades peritoneales, pleura pericárdica, vaginal del testículo. Todas las bolsitas que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Qué hace? Principalmente consiste en diferenciar el aparato circulatorio del embrión, lo que ocurre simultáneamente con el proceso de neoplasia. Y aquí vemos una imagen de las láminas laterales, cómo se van desarrollando hacia arriba y hacia abajo. Esto es un corte histológico de un cerdo, es un lechoncito, ¿no? Entonces aquí ven el hígado ya formado, aquí también se ve el corazón, miren cómo ya se ha formado todo lo que es la zona del cerebro. Aquí tenemos ya los esbozos de los ojos, miren la boca. Acá también tenemos todo lo que está conectado a la lantoides y va a ser ano y todo lo que es aparato digestivo posterior. Entonces miren aquí a los 16 días como ya se aparece el corazón y acá ya se están formando las aurículas y los ventrículos. Que es bonito, ¿no? Verle cómo se va desarrollando con los pliegues. Solo la imagen, esto es solo de la cerda, esto no es, es en general. Por eso en cada especie esto es distinto. Preguntas del mesodermo o del mesoblasto, es lo mismo. Mesodermo, mesoblasto. Y vamos con el último que sería el endodermo, la parte más interna que la tenemos acá. De aquí va a dar origen al sistema gastrointestinal, estómago, hígado y páncreas. Por eso hablábamos de que el endodermo tiene que ver mucho con el sistema gastrointestinal. También va a ayudar al aparato respiratorio, porque acuérdense que todos van desde arriba hacia abajo. Entonces todos aportan en la formación de los órganos. También va a ayudar en la vejiga y en la uretra, aunque en el mesodermo se formaron gonadonefrotomos. Acá le va a ayudar a terminar de formarse vejiga y uretra. Ahora, para mejorar esto, acordémonos que el endodermo está pintado de amarillo, acá también le ven ustedes pintado de amarillo. Va desde la boca, que sería la membrana bucofaringea, hasta el ano, la membrana cloacal. Y tiene que estar conectado con el cordón umbilical, ¿no? Entonces, en su mayoría, vamos a decir que es este tubo gástrico. Pero dentro de este también observamos que está el esbozo hepático, ¿no? Y también va a estar inmiscuido el sistema urinario. Ya. Ahora, se ha dividido en 3 porciones, porque de estas 3 porciones también se van a ir formando todo lo que son tónsilas palatinas, parte de la tráquea, la laringe, la glotis, etc., que son estos esbozos que vemos acá. Entonces la primera porción se llama intestino primitivo anterior,
intestino primitivo medio, intestino primitivo posterior. Porque ya ven que cada una de estas porciones ya tiene aquí ligeros esbozos. Entonces de aquí también van a salir los pulmones. Ya. Intestino anterior va a dar origen: faringe, tiroides, paratiroides, timo, oído medio, tónsila palatina, esbozo del aparato respiratorio que ya va apareciendo por aquí, laringe, tráquea, pulmones e hígado. Del intestino primitivo medio, que es esta porción que tenemos acá, todo lo que es intestino delgado, duodeno, yeyuno y león, intestino grueso, colon ascendente, descendente, transverso y parte del descendente, ¿no? Porque el mesodermo le va a ayudar a completarse. Y el ciego, que sería nuestra glándula, que en nuestro caso no es desarrollada, pero en los rumiantes es más desarrollado, en el caballo, en el conejo, en el cuy. Luego tenemos el intestino posterior, que sería esta porción de acá. De acá se va a desarrollar el alantoides, que es una bolsita extraembrionaria que va creciendo mientras va ganando más tiempo de gestación. Luego tenemos la parte del colon descendente que nos faltó acá, la vejiga de la orina y la uretra. Todo esto está en el libro. Y bueno, para hacer como un resumen, todo lo que está hacia afuera sería ectodermo. Y nos da muy clarito, ¿no?, todo lo que es sistema nervioso. Y en el sistema nervioso, la epidermis con sus órganos pelocendidos, incluido plumas, pelo, etc. Luego vemos en el mesodermo la capa media, miren, está formando lo que vimos: tejido conectivo, subcutáneo, se están formando tanto tejido cartilaginoso como óseo, se forman los músculos. Justo es lo que nos muestra esta imagen. Y lo que es el endodermo, que la mayoría era tubo digestivo, hígado, respiratorio, parte de la vejiga y del uretra. Entonces por eso es interesante los colores, porque uno se va aprendiendo ahí de memoria cada uno de estos. Preguntas. Preguntas organogénicas. ¿No? Bueno, quieran estudiar, el examen es hasta aquí. Nos vemos el lunes para las exposiciones. Digamos.